¿Os acordáis de las últimas navidades? Sigue llegando nueva información sobre la fuga masiva de radiación, imposibilitando así la vida humana. estiman un plazo aproximado de 8 semanas, lo que supone que estas serán nuestras últimas navidades. Pues yo no pienso quedarme aquí. 2 semanas más tarde, aquí estamos. La central nuclear de Cofrentes está a 130 kilómetros de casa, y por eso ya empezamos a notar los primeros síntomas de radiación. Dolor de cabeza y caca. Mucha caca. Papá, por Dios, que no me aguanto. La gente al principio no se lo creía, pero con esto de la diarrea y la muerte de Dwayne Johnson, La Roca, saltaron las alarmas. Bueno, antes de La Roca murió mucha más gente, pero ya sabéis, no eran nadie. Mi madre es muy previsora, y el 26 de diciembre, entre muchos insultos y puñetazos, se hizo con un puñado de latas en conserva. Mejillones en escabeche, ventresca de bonito, alubias con chorizo. Y por si los mejillones no fuesen suficiente, Marta nos obliga a meternos unas pastillas de yodo para disminuir la radiación, o eso dice ella. Internet va a ratos, y como mi madre nos tiene encerrados por el supuesto crimen organizado, vamos, que están robando a saco, pasamos los días viendo cine clásico. Jugando a cartas, o en el váter. Siguiente. Papá, qué peste. En resumen, así vamos a pasar las últimas semanas que nos quedan y yo me dedico a grabarlo todo antes de palmarla. Nacho. Joder, mamá, que estará la toma buena. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevamos? ¿Qué día nos morimos, hija mía? Papá. No me toques nada porque esto es importante. No. Vale, me detengo. Vale, a ver, familia, venid. Sentaos todos. Vale, familia, según mis cálculos nos quedan unas 2 semanas de vida. Entonces, he hecho una planificación. Aquí tenemos todo el tema de las pastillas y tal. Y luego las comidas, pues tenemos fruta, tenemos verdura y dulces. A ver que lo vea bien. No. Quita. No. Mamá, que no. Mamá, Cariño, que ¿podrías no, cambiar que el no, menú ahora. del sábado? No. ¿Pero vosotros queréis garbanzos del sábado? ¿Pero qué hemos dado? ¿Qué tienes en la boca? Corre, hijo, corre. Cariño, dame, que tú no sabes. Mamá, no. Déjame a mí. Mamá, que llevo horas. Mamá. Y nada, que me lo ha cambiado todo. Oye, pues podríamos habernos ido juntos, ¿no? No, tío, Víctor, es que de verdad, si seguimos así, es que las existencias no nos llegan ni para el viernes. Oye, ¿me estás escuchando? Y tú a mí me estás escuchando. Ay, de verdad, perdona, pero es que del jaleo de los exámenes y de todo... ¿Pero qué más exámenes tienes? Pues los del MIR. Sí, es que te lo dije. Pero vamos a ver, el mundo se va a acabar y vas a seguir tú ahí estudiando. A ver, es que yo tengo un plan, y si yo tengo un plan, pues es que tengo que seguirlo. Y yo no entro en ese plan, ¿no? ¿Qué? Víctor. Víctor. Paso de esta familia. Nacho, llama a tus abuelos que hay que aprovechar que tenemos línea. Y de paso a los primos de Teruel, que no sabemos cómo está la situación por allí. Nacho. Mamá, tío, estoy editando. Dile a Marta que le dé recuerdos a la abuela de mi parte. Y dile también que envíe albóndigas.
Aquí tienes, cariño. Tu té. Venga, va, que solo quería darle un poquitín de vidilla a nuestro matrimonio. ¿Dejándome ciega? No, pero ya lo dice la frase, el amor es ciego. Tontorrón. Buscaros un hotel. ¿Pero qué estás grabando? Como unas frases cutres que te conquistan. Es que tu madre es facilona. Qué cagada, campeón. Nacho, ¿Qué? Nacho, ¿Qué? que ya va la peli. Venga, por favor, pero si caben los dos. ¡Ey! Nos queda una semana de vida y estamos aquí viendo por sexta vez Titanic. No podemos ver una peli nueva, no, no. Hay que volver a ver un clásico de los que ha dejado huella en la historia con mayúsculas. Y en cambio yo con 17 años voy a llegar a mi última semana de vida siendo un don nadie. Pero no os preocupéis que tengo un plan maestro. He aprovechado estas semanas para grabar la última obra maestra de la Tierra, una película documental que muestre las últimas semanas de vida de una familia típica de clase media. 2 días después de que anunciaran el fin del mundo, empecé a grabar situaciones diarias de mi peculiar familia. Y tengo como resultado material que es oro puro. Having the time of your life. Ooh, see that girl. What's that scene? The dancing queen. ¡Madame! Pringada. Y os preguntaréis, ¿qué voy a hacer con todo esto? Tengo un cortometraje de 3 minutos que va a petarlo en TikTok. Horas y horas de montaje, buscando los mejores encuadres, las mejores situaciones. ¿Horas y horas he invertido en esto? ¿Y para qué? Podría haber estado haciéndole trastadas a mi madre. ¡Paco! Retando a mi padre a un duelo épico de baile. Preguntarle a Marta cómo estaba. No, no se puede poner. Dedicándole unos minutos de más a mi abuela. Disfrutando de mi familia. Nacho. Voy, mamá.